Buenas, un cordial saludo para todos. Mi nombre es María Angélica Navarro Sajonero y hoy vamos a hablar sobre la metodología de investigación relacional, una comprensión del territorio en noción de red a partir de los saberes comunitarios. La metodología de investigación relacional, una comprensión del territorio en noción de red a partir de los saberes comunitarios, es el producto de una investigación desarrollada que se llama Formulación de una estrategia de planificación comunitaria para la conservación de la ciénaga zapatosa en Candelaria Cesar. Bueno, este tuvo como objetivo generar propuestas para la conservación de la ciénaga, pero a partir de los saberes, sentires e idiosincrasias de las comunidades asentadas sobre esta, y no sobre lo que era adecuado según mis conocimientos como profesional. A partir de ese proceso investigativo de realizar algo íntegro, fue que tuvo como origen esta metodología que nació sin la intención solamente dentro del tratar de encajar en las metodologías de investigación existentes. No logró hacerlo y pues por lo tanto nosotros proponemos algo nuevo y que va muy a la mano con lo que plantea Arturo Escobar y Bruno Latour. Entonces planteamos y decimos, no, pues yo creo que es necesario hacer procesos de investigación más íntegros donde las investigaciones se adapten a los territorios y no que los territorios y las comunidades se adapten a las investigaciones. Por ende, nos basamos en la teoría de la ontología de la relacionalidad, ya que basa precisamente tratar de alejarse de la ciencia hegemónica y del conocimiento científico y crítico como conocimiento válido, sino que trata de acercarse un poco más a los saberes locales y reivindicar estos como alternativas creíbles a lo existente, como plantea Escobar, y a partir de esto se genera una activación política del conocimiento y se puedan proponer estrategias a partir de la reivindicación de los saberes comunitarios y los saberes locales en las comunidades y también comprendiendo sus tiempos, sus metodologías, sus propuestas sin imponer y sin llegar como a proponer iniciativas, sino que surja más desde la propia comunidad. Esto suena sencillo, pero cuando se va a campo y empiezan a aplicar ciertos instrumentos, pues uno lo aplica según como deben ser de acuerdo, están diseñados los instrumentos, pero se estrella con que no es así, con que es algo más orgánico y un poco más fluido y que no es estático y que los cronogramas no sean de manera lineal, sino que por el contrario son combinatorios. Y a partir de eso nos basamos en la teoría del actor red, donde empezamos a entender que todo está entrelazado con cada uno y empezamos con cada una de las cosas y entendemos que el territorio es una red, es decir, no llegamos a imponer una solución o ir a una raíz del problema, sino que partiendo de que el territorio es una red, empezamos a ver cuáles son los flujos de conocimiento, cuáles son los nudos de articulación y cuáles son las fallas que hay en esta, y a partir de esa mirar cómo mejorar esos flujos y cómo mejorar esas relaciones para llegar a la conservación, que es el nudo central en este caso. Bueno, eso se desarrolló a partir de la metodología, a partir de diferentes fases, pero se basó en la investigación acción participativa por FALS, teniendo en cuenta que los saberes comunitarios fueron un factor transversal en todo el proceso investigativo, es decir, que los resultados de la propia metodología se basaron exclusivamente de los saberes comunitarios y más que de las propias propuestas como academia. Se desarrolló en 4 fases: fase de aprestamiento, fase de construcción colectiva del conocimiento, de planificación comunitaria y de comprensión de redes. Bueno, la fase de aprestamiento. Aquí fue donde tuvo inicio la investigación y donde se cimentó qué era lo que se iba a realizar, o por lo menos se empezó a consultar. Es decir, que el mismo proceso investigativo no llegó como, bueno, yo quiero investigar sobre esto, no, sino que básicamente fue desde la observación de mi territorio, de entender que hay unos conflictos, de que hay estudios, de que hay investigaciones, pero yo no lo comprendo de una manera clara. Yo lo comprendo desde cómo lo estoy viviendo, pero yo quiero entenderlo de una manera amplia y de una manera holística. Y así como yo, demás personas también pues querían hacerlo. Entonces, bueno, ¿cómo se desarrolló esta fase de aprestamiento? Se construyeron los antecedentes y la selección de las bases documentales sobre la ciénaga zapatosa, se definió el área de estudio, la definición del objetivo general y objetivos específicos. Pues en ese proceso se preidentificaron los actores territoriales, se definió la base conceptual y teórica, se determinaron los instrumentos y las técnicas y se diseñó y se planeó las salidas de campo. Es decir, en esta fase de aprestamiento
fue cuando, bueno, vamos a campo, qué hay, qué propone la gente, cuál es la realidad. También hagamos una descripción del contexto y en ese entender qué propone la gente, cuáles son las preguntas, problemas que tiene y cuáles son los intereses, pues vamos construyendo. Una vez construida la propuesta de investigación, que se definió que era definir una estrategia de planificación comunitaria para conservar la ciénaga zapatosa, pasamos a la fase de la construcción colectiva del conocimiento y fue aquí donde empezamos a aplicar los objetivos. Entonces, y el primer objetivo que fue caracterizar las formas de planificación comunitarias con relación a la sociedad y la naturaleza. Entonces identificamos los actores territoriales, describimos la disposición para articularse en la investigación, identificamos las formas de planificación, describimos los valores, la identidad, los saberes, el contexto económico y social, la relación que existe entre los diferentes actores, describimos las características biofísicas de la ciénaga, las formas de relacionamiento y las concepciones de la naturaleza por parte de los pobladores, describimos las acciones y pues definimos también en esta los instrumentos, las unidades de análisis y las categorías. Bueno, que para este caso fueron entrevistas, relatorías, cartografía social y pues análisis documental, básicamente. La siguiente fase fue planificación comunitaria. En esta se cimenta con mayor fuerza la acción, es decir, en esta los sujetos de investigación toman un rol activo y participativo dentro de los espacios abiertos y dentro de la toma de decisiones. Entonces, fue más como en la medida en que se iba diseñando la estrategia, se iban aplicando algunas de las acciones propuestas para la estrategia que iban conformando de acuerdo a los saberes y a las necesidades y a las sugerencias de la misma comunidad que también dependían de los tiempos. Entonces se realizó un análisis situacional participativo, se propuso una ruta de accionar colectivo para conservar la ciénaga, se revisaron los aspectos técnicos sobre el diseño de estrategias de conservación y se socializó para debatir los resultados de la comunidad. Aquí, en esta fase de planificación comunitaria, se cumplieron los dos siguientes objetivos del proyecto de investigación, que dio como origen luego a la comprensión de redes. Es decir, aunque fueron 3 objetivos y se cumplieron en 2 fases, en realidad el proceso investigativo se llevó en 4 fases. El primero, el pensarse qué se iba a investigar y proponer lo que se iba a investigar y que fuese comunitario, que fuese basado en los saberes comunitarios. Los 2 primeros, lo que fue construcción colectiva del conocimiento y planificación comunitaria, en la primera fue más recolección de información, entender, acercamiento directo, incentivar iniciativas, y en la planificación comunitaria básicamente se desarrollaron ya diferentes acciones, pero ya a partir de los intereses de la comunidad y de ellos mismos proponer acciones. Luego en la comprensión de redes es cuando toma fuerza Bruno Latour y decimos, bueno, pasamos de la descripción de toda la información recopilada y empezamos a describir y a describir toda la información encontrada, caracterizar, identificar, pero aún encontramos fallas, aún encontramos que habían incomprensiones de esa información, no había una articulación, ¿qué estaba pasando? Entonces, bueno, pero es que si estamos hablando de red, vamos a proponer una red y en esa red vamos a escribir cuáles fueron los análisis realizados sobre los análisis que hizo la misma comunidad. Y a partir de esos análisis vamos a tratar de articularlos entre sí y es lo que podemos ver ahora en pantalla, que fue con carteleras, con números, luego con el computador, tratar de entender cómo se daba a partir de diferentes dimensiones. Y bueno, y seguimos con las técnicas e instrumentos de recolección. Es importante saber cómo lo realizamos, cuáles fueron las técnicas y para alcanzar ese objetivo general. Nos preguntamos cómo lo podíamos realizar y esas preguntas nos llevó a redactar el objetivo específico. A partir de eso identificamos cuál era la variable de cada uno de los objetivos, cuáles eran las categorías, el tipo de información que necesitábamos para obtener información sobre esas categorías y las técnicas más adecuadas de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que ya veníamos trabajando en la fase de aprestamiento. Básicamente estas técnicas e instrumentos de recolección se llevaron a cabo a partir de la segunda fase, que fue la fase de construcción colectiva del conocimiento. Cartografía social, árbol de problemas, solicitud de información secundaria, nota de campo, etc. El análisis de la información. Pues empezamos a describir lo que encontrábamos, empezamos a analizar. Todo fue por instrumentos. Entonces hicimos una entrevista, hicimos una cartografía, hicimos relatoría. Entonces a partir de ese
contrastábamos con todos los actores territoriales, específicamente locales, qué información encontraban y qué información había al respecto y a partir de esos códigos y a partir de esas variables y a partir de esas categorías empezamos a encontrarlas en los textos y empezar a relacionar. Fue un proceso de manejo de volumen de información textual demasiado amplia, entonces generamos códigos, luego esos códigos los relacionamos con los textos, luego evidenciamos las potencialidades y las debilidades dentro de esa información, dentro de esas categorías, luego proseguimos a poner las categorías, los códigos y lo confrontamos eso con cada actor y en qué coincidía cada uno de los actores y en qué no, y en qué habían contradicciones. Y pasamos a diseñar mapas y esos mapas nos permitieron como definir la estructura de lo que íbamos a escribir y cómo lo íbamos a entender. También hubo una sistematización de ordenada de la cartografía, de las relatorías y entre las diferentes técnicas llevadas a cabo. Y hubo la preidentificación de los actores. Aquí en pantalla podemos observar uno de los mapas y encontramos las relaciones. Bueno, hay la participación e incidencia de los jóvenes en el territorio. Era un análisis y era un tema o una categoría que se podía entender, que se podía evidenciar en el análisis de información. Los espacios de participación, inclusión y convergencia tenían relación con la participación e incidencia de las mujeres en el territorio, las formas de autoorganizarse y de planificarse en la comunidad. También llegaban temas como escepticismo, corrupción, influencia de asociaciones y organizaciones, conflicto armado, presencia o ausencia del Estado. Y en ese mapa de relaciones procedimos a clasificarlo en varias dimensiones. Entonces, tenemos la dimensión natural, la dimensión cultural, social y la dimensión política. Entonces empezamos como a hacer la clasificación y decíamos, bueno, en la dimensión natural, ¿qué encontramos? Dentro de las problemáticas y dentro de las fortalezas. Entonces, dentro de las problemáticas, en la dimensión natural encontramos que la implementación de métodos y técnicas agresivas con la naturaleza en los diferentes sectores económicos. Hay conflictos y señalamientos y exclusión entre los diferentes actores territoriales, pero entonces también encontramos unas fortalezas. Hay presencia de líderes ambientalistas, las mayores acciones de conservación son realizadas por los jóvenes, pero había unas contradicciones como, pero los jóvenes son los mismos que rechazan el territorio, entonces no podíamos entender y fue allí donde decidimos armar un mapa y en ese mapa encontrar las relaciones, las contradicciones y demás. Esto nos dio como resultado esta red de planificación actual de Candelaria, que fue el nombre que lo dimos, donde el color azul indica que pues es la dimensión cultural social, el color verde es la dimensión natural y la dimensión y el color naranja nos lleva a que es la dimensión política y empezamos a encontrar cuál era la relación entre sí y cómo se conectaban, entendiendo que la conservación era el punto de encuentro que lo nombramos, o sea, cada uno de estos textos le dimos números para poder hacer la red de manera que nos permitiera manejarla con mayor facilidad por el volumen de información, y el número 15, que es el número de articulación que se encuentra en el centro de la red, pues es la conservación como un punto de encuentro y desencuentro. En ese orden de ideas, esta misma red nos permitió redactar los resultados, es decir, cómo se encontraba en cada uno de los aspectos y qué conllevaba es decir, que en la forma en cómo se redactaron los resultados de este trabajo, pues fue en la manera en cómo está estructurada la misma red. La red se evidencia en la medida en que se lee los resultados de la investigación. Asimismo, pero eso no terminó ahí, porque teníamos la red actual, pero nos faltaba proponer una red. No proponer una red, ese no era nuestro objetivo. Necesitamos proponer cómo articular los diferentes actores y dentro de las contradicciones que existían, comprendiendo que los actores no son entes como personas, sino que todo en sí es un actor. La naturaleza es un mismo actor, la ciénaga es un mismo actor, los conceptos sobre los análisis que tenga la misma gente sobre sí, eso es un actor, es decir, no son las personas como tal, como lo tenemos establecido, un actor institucional, un actor, no. Por ende, procedimos a entender cada una de las dimensiones, la dimensión natural, la dimensión política y la dimensión sociocultural, con las propuestas comunitarias que se dieron a través de las fases anteriores, que fue en la fase de planificación comunitaria, es decir,
cuáles eran las propuestas de las comunidades a partir de la comprensión del territorio y de entender cuáles eran las problemáticas y cómo las podía solucionar bajo el alcance que tenía la misma comunidad. Y a partir de ese sentir y de su forma de ser, cuáles eran sus propuestas, conceptualizamos esas propuestas y esas propuestas eran solución como una solución ante una solución o como un apoyo o como una potencialidad también podía ser dentro de la misma red que ya estaba establecida. Es decir, existe cierto inconformismo hacia los procesos liderados por los actores institucionales. ¿Qué solución cabe? ¿No? Fomentar espacios de articulación y decisión y diálogo de saberes entre los actores locales e institucionales. Esa es una propuesta. En ese orden de ideas, cada una de las dimensiones fue encajando con las propuestas hechas comunalmente o formuladas comunalmente. Y a partir de tal, empezamos para generar otra red, o sea, la red de la propuesta, de lo que estaba conceptualizado es, listo, salieron alrededor de 21 propuestas de lo que podría hacerse. Y esas propuestas, ok, nos encaminamos y generamos una sola y formulamos un proyecto y de allí lo llevamos a la acción. No, consideramos que esa no es la manera en cómo se pueden brindar no soluciones, sino cómo mejorar las redes de planificación comunitarias actualmente. Tampoco es llegar a pensar de que están mal las cosas en el territorio, las formas de organizarse y las estructuras organizativas que tienen, aunque hayan conflictos o aunque hayan diferentes formas de relacionarse. No, yo creo que lo que hay que generar, o sea, creemos que lo que es necesario generar son acciones que permitan mejorar, que permitan articularlas entre sí para que de esta manera lleguemos a la conservación de la ciénaga como un nodo de articulación principal. Es decir, entonces en cada una de las propuestas encontramos cuál era su aporte dentro de la dimensión de la naturaleza, dentro de la dimensión cultural y social y dentro de la dimensión política. A partir de eso, pues nos da como origen esta propuesta, esta red que tiene diferentes nodos de articulación, pero que el nodo principal, el nodo de articulación de la propuesta comunitaria como tal, es abrir espacios para la construcción colectiva del conocimiento basados y orientados a la conservación de la ciénaga, que ese sea el nodo central del cual se acogen las demás propuestas como aspecto fundamental para generar soluciones ante las problemáticas de los conflictos socioecológicos, más no de las formas de autoorganizarse. Y a partir de esta tenemos una nueva red, que es la red de planificación actual, sumada a la propuesta, y eso cómo funcionaría. Entonces nos daría una proyección de cómo sería el territorio con estas propuestas. Es decir, lo que haríamos no es suprimir ni irnos a acciones inmediatas, sino que cada cuadro negro representa una propuesta, la conceptualización de las propuestas comunitarias y cómo cada cuadro negro se articulan con las demás acciones dentro del territorio para potencializar y para fomentar de manera articulada y de manera orgánica la conservación de la ciénaga a partir de lo que el territorio es en sí. Bueno, si hablamos sobre la discusión del diseño, pues es un poco complejo. Desde el punto de vista de la ciencia un poco cartesiana y del sistema educativo actual que impone y que propone y que nos lleva a los dualismos y que nos lleva a lo inmediato y que nos lleva a la competencia, al productivismo y demás, y que también impone conocimientos y formas de vida y formas de ver la vida, pues es como un poco complejo entender esta metodología. Pero si nos desplazamos un poco a las epistemologías del sur y la necesidad de reivindicar los saberes locales como alternativas creíbles a lo existente, y le damos su valor, a partir de esta metodología cobra mucha importancia porque no permite transformar la realidad, no permite, porque no plantea llegar como salvadora a transformar las realidades de un territorio, sino que por el contrario lo que busca es comprenderlo y a partir de esa comprensión cómo articular las diferentes redes y cómo aportar dentro de sus mismas dinámicas, adaptándose a los territorios, adaptándose a sus formas y pues nos permite entender las complejidades del territorio de una manera holística y de una manera amplia, de no enfatizarnos y de ir de encontrar relaciones en cada uno de los aspectos,
de esta, cómo se da y cómo aportar a mejorar. Además, es algo emergente, es algo que nace dentro del mismo sentir, y aunque yo esté en una posición como académica, como investigadora, también estoy en la posición como comunidad y como territorio porque soy parte de este mismo, y considero que este es un aspecto fundamental en la construcción de esta investigación, y a partir del no comprender la realidad de este mismo territorio, me lleva a generar estrategias, me lleva a generar metodologías y me lleva a proponer acciones que, que sean acorde con lo que es esto, acorde con lo que soy, y pues que no es como que soy investigadora y esto es objetivo, no, porque se basa en un sentir, se basa en un conocer, de un dolor incluso del mismo territorio, y yo creo que esta es la parte importante y fundamental de esta investigación.